Hola a todos y gracias por estar en bibliatogo.com. Una vez más, estamos aquí llegando hasta ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Una de las expresiones frecuentes en la vida de Cristo, en su ministerio, obra, hasta el momento en que se despide de sus discípulos para ir a la diestra del Padre, es la expresión sígueme. Él tiene el deseo, Él tiene el anhelo en su corazón de que usted y yo tomemos la decisión, la mejor decisión, que es seguirle a Él, invertir nuestra vida para Él. Y bueno, en este videotaller quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia que sostienen y dan fundamento a esta expresión de Jesús, no en el sentido literal de encontrar la palabra sígueme, sino en el sentido de vida que Cristo quiere que usted y yo tengamos. Si usted hoy afirma ser cristiano, usted debe ser una persona que esté dispuesta a tomar decisiones. La vida de Cristo en los discípulos, en los apóstoles, comenzó con una decisión. Y esa decisión llevó a estos hombres, a estas mujeres, a invertir su vida, aún a no temer perder su vida por causa de la predicación y por causa de llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso, quiero que vayamos a la Biblia y comprendamos un poco este propósito y este plan que Cristo tiene al momento de invitarnos a usted y a mí a seguirle. Pues bien, la respuesta suya y mía puede ser seguirte en qué y seguirte a dónde. La palabra de Jesús es sígueme. Y yo puedo entonces contestar a esta afirmación, a esta invitación, con otra pregunta. ¿Seguirte en qué, Cristo? ¿Y seguirte a dónde? Y bueno, la Biblia entonces nos da pasajes de respaldo donde Cristo mismo nos invita a nosotros a seguirle. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, y les dejo el versículo de apoyo que es primera de Juan 3, del 1 al 5. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El mandamiento de Cristo es sígueme. Y usted y yo podemos trasladar esta expresión a lugares por los cuales Jesucristo pasó y vivió, lugares en los que Él andaba, ¿cierto? Y podemos ver en esos lugares la forma en que usted y yo somos llamados a seguir, pero a seguir la vida de Cristo, el ejemplo, el modelo de vida de Cristo en la esfera espiritual. Y de ahí entonces que usted y yo nos comprometamos delante de Él justamente a seguir esto, a seguir las instrucciones que Él nos da y que de esta manera pues van a traer cambio y transformación a nuestra vida. Por eso yo quiero iniciar con Juan capítulo 3 versículo 1 al 5 y vemos el encuentro que tiene Jesús con este hombre al que se le describe como fariseo, como un principal entre los judíos. Y Jesucristo estaba llamando a este hombre a tener una nueva vida. Y esa nueva vida está también reflejada en una nueva relación, en una nueva oportunidad para tomar decisiones, para que mi vida sea cambiada, para que mi vida sea transformada. De ahí que este hombre se hace una pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la verdad es que el estado que usted y yo teníamos cuando Cristo llegó a nuestra vida, pues no nos permitía, bien como lo entendió Nicodemo, no nos permitía volver a nacer del vientre. Pero la respuesta de Jesús es clara, el que no nace de agua y el que no nace del Espíritu. Todos ustedes y yo pasamos por el nacimiento de agua el día que salimos del vientre de nuestra mamá. Pero hoy tenemos el privilegio, tenemos un momento histórico de nuestra vida, la oportunidad para tomar la mejor decisión, que es nacer en nuestro espíritu. Si el propósito suyo es seguir a Cristo, lo primero que debe hacer es nacer de nuevo.
Es volver a nacer. ¿Para qué? Para empezar a vivir todo ese proceso de madurez, todo ese proceso de crecimiento. También estamos llamados por Cristo para seguirle a Él en lo que representa el nacimiento de Cristo. Y si usted y yo recordamos, se nos describe en un humilde pesebre. Estamos llamados a seguir a Cristo en la humildad que Cristo demostró. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese qué importante esto. Perdón. La decisión de seguir a Cristo comienza cuando nacemos de nuevo. Pero también otra decisión al seguir a Cristo está reflejada en la humildad, en despojarme de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre. Jesucristo se despojó de lo celestial, de lo divino, del hecho de ser Dios mismo. Se despojó entonces del ser igual a Dios y no lo estimó para aferrarse a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, condición de hombre, y no solamente así, sino que llevó su vida hasta la muerte, siendo obediente a la voluntad de Dios. Y usted y yo conocemos la muerte de la cruz. Estamos llamados por Cristo a seguirle a Él en humildad. Estamos llamados también para cumplir un mandamiento. El ministerio de Cristo, el ministerio de la salvación, el Nazaret del ministerio. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Usted y yo estamos siendo llamados por Cristo a seguirle para cumplir un propósito, para cumplir una misión. Yo le invito a usted para que en el nivel esencial, la cajita azul, en el curso esencial de bibliatogo.com, usted aprende cuáles son los 5 regalos cuando recibe a Cristo, y uno de ellos tiene que ver con el propósito. Jesucristo ha dado un nuevo propósito a nuestra vida. Él ha puesto en nosotros una nueva misión que usted y yo debemos cumplir a cabalidad. Y bien, en este sentido, somos llamados también para cumplir el llamado de Cristo a seguirle, de acuerdo a como nos lo enseña Mateo 3:15 y Romanos 12:1. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Estamos hablando del bautismo en el Jordán, si ustedes recuerdan, cuando se encuentra con Juan el Bautista. Y dice Romanos 12:1, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que nos está expresando Jesucristo? Jesucristo nos está invitando a seguirle en el nuevo nacimiento, en humildad, en cumplir el ministerio, el llamado, la obra a la que Él nos llamó, pero también nos está llamando al Jordán de la consagración. Entender que mi vida es santa porque he sido apartado por Dios para cumplir un propósito, para cumplir un llamado. La santidad no es caminar 2 o 3 metros sobre la tierra. No se trata de eso. La santidad es una decisión que yo tomo en el corazón para vivir de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene con mi vida. Y eso fue lo que hizo Jesús en el Jordán. No solamente cumplió una ley como convenía, le expresó él a Juan el Bautista, no, sino que él sabía que lo que vendría después de esto sería el presentar un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que era el culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Pues nuestro culto racional hoy en día es ir a la iglesia, compartir en el ministerio, ser parte de una célula, ser parte de un grupo de oración, y muchas veces eso se nos vuelve un culto racional. Pues bien, el culto racional ahora debe ser diario, permanente, una vida de oración, de búsqueda, de dependencia de Dios, de entrega absoluta a los planes y propósitos de Dios. Hemos sido llamados por Cristo a seguirle también, no solamente en lo bueno, sino en el tiempo difícil, en el tiempo de la tentación. Lucas 4:1 y 1 Corintios 10:13 expresan, Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y todos sabemos para qué fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto para ser probado y para ser tentado. Pero si usted y yo observamos bien, 1 Corintios 10:3 enseña: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y sabes por qué dice que también dará juntamente con la tentación la salida? Porque la salida es espiritual, porque nuestra fortaleza radica en nuestro espíritu, porque en la medida en que usted y yo seguimos a Cristo, aún en el desierto de la tentación, en medio de los problemas, en medio de la necesidad, en medio de la urgencia, ahí es donde nuestro espíritu debe ser fortalecido. Cuando tú fortaleces tu espíritu, tu cuerpo puede estar débil, tu alma puede estar débil, pero el espíritu es más fuerte entonces que la carne. Hemos sido llamados por Cristo a seguirle para cumplir Mateo 5:1 y 1 Corintios 2:9-11. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a seguir a Cristo. Él nos dice: sígueme. Hoy te lo dice: sígueme. ¿Para qué? Para ir al monte de la instrucción, para que Él mismo te enseñe, para que Él mismo te instruya. ¿Tú quieres conocer los grandes planes de Dios para tu vida? Busca allá en el monte de la instrucción. Deja que Él te prepare, deja que Él te enseñe, deja que Él te revele. Si observas bien, a Jesús lo siguieron muchas personas, pero fueron muy pocos los que fueron llamados discípulos. A esos, los apartados, los escogidos. ¿Los escogidos por qué? Porque tomaron la decisión de seguir a Cristo ahí en la milla extra, en dar un poco más de lo que se esperaba. Muy bien, somos llamados también para servir. Jesucristo nos llamó a nosotros para servir. Observemos bien, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el 20:19 de Hechos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Si observamos bien, en el campo del servicio, usted y yo estamos llamados a cumplir el llamado de Cristo, a seguirlo a Él, a servir con fortaleza, con firmeza, a servir a Cristo y a seguir a Cristo en la medida en que cumplimos el llamado a la obra a la cual usted y yo un día fuimos escogidos y apartados. Fíjese que muchos de nosotros, hijos de Dios, muchas veces nos quejamos porque no vemos resultados, porque no vemos agradecimiento, gratitud de las personas o a quienes servimos o a quienes llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Pues bien, fíjese que usted no está sirviendo a ellos, usted está haciendo es la obra para Dios. Cuando tú hagas algo, hazlo como para Dios, dice la Biblia. Y en ese sentido, entonces, tu ganancia, tu premio, tu galardón lo tiene reservado Dios. A ti que el mundo no te pague, porque cuando el mundo te paga, cuando el mundo te aplaude, ya Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque ya fuiste premiado y no puedes ser premiado ni reconocido dos veces. Entonces, estamos llamados ahí en el campo del servicio a seguir a Cristo. Lucas 22:39-42 nos muestra otra manera como usted y yo debemos seguir a Cristo. Y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Cristo te dice: sígueme, te está diciendo: sígueme, aún también ahí, en el huerto del Getsemaní. Aún en esos momentos donde debemos orar, pero es una oración que nace seguramente del dolor, de la desesperación. También ahí
Tú y yo estamos llamados a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque así como Él lo vivió, a lo mejor tú también y yo también lo vamos a vivir. Tiempos de angustia, tiempos de desesperación, tiempos donde queremos ver la voluntad de Dios manifestada a nuestro favor, pero que a lo mejor Dios lo está haciendo para probar nuestra obediencia, para probar nuestro corazón. Entonces, seguir a Cristo también ahí en el huerto del Getsemaní. Dice la Biblia: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Cristo pasó por la cruz del Calvario. Tú y yo no estamos llamados a padecer la cruz, porque Él ya lo hizo, Él ya ocupó nuestro lugar. Pero sí estamos llamados a seguir a Cristo, aún en el sacrificio. Entender que todos los días debemos morir al viejo hombre. Entender que todos los días debemos morir a la vieja naturaleza, a la vana manera de vivir del viejo hombre. Cuando tú y yo entendemos la cruz del Calvario y lo que significa la co-crucifixión, vamos a poder entender la co-sepultura y la co-resurrección. Estamos llamados por Cristo a seguirle. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos llamados a seguir a Cristo en la resurrección. La resurrección en el sentido espiritual, en el sentido práctico de que Él nos ha dado nueva vida, de que la vida pasada, la vida del viejo hombre ha quedado atrás. Usted y yo morimos al pecado para ahora vivir la vida dada por Cristo. Esa vida ofertada por Cristo se da por causa del Espíritu, el Espíritu que ahora mora en ti y mora en mí. Y la Biblia nos enseña en Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y nos invita a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabes cómo puedes tú seguir a Cristo? Poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Ahí, cuando los discípulos estaban viendo a Cristo que ascendía a la presencia, a la diestra del Padre, esos hombres estaban siendo transformados en su naturaleza. Estaban aprendiendo a creer en cosas que sus ojos nunca habían visto, pero entendieron que cuando los ojos los ponemos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces Dios se encarga de todo. ¿Por qué? Porque resucitamos con Cristo. Debemos buscar ahora las cosas de arriba. Recuerde, usted es ciudadano del cielo. Su nacionalidad es eterna, su nacionalidad es celestial. Usted y yo somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Fuimos puestos por Dios para cumplir el llamado de predicar el Evangelio a todo aquel que lo quiera recibir. Y para cerrar entonces, usted y yo fuimos llamados por Cristo para tener fe y plena confianza en la esperanza de gloria. Dice 1 de Juan 3:2-3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted y yo fuimos llamados a una vida de santidad. Fuimos llamados a seguir a Cristo en una vida de búsqueda, de permanencia, de dependencia absoluta. Ya no es tiempo de mirar atrás. Ya no es tiempo de estar más prestando atención a lo que el mundo y las circunstancias de la vida nos proponen y nos exigen. No, fuimos llamados a una vida sobrenatural. Por eso, cuando tú pienses en seguir a Cristo, piensa muy bien en lo que acabamos de ver. Piensa muy bien en lo que Él hoy te invita a hacer. Cuando le sigas, síguele 100%, comprometido, comprendiendo que esta vida, la vida cristiana, la vida de fe, no es una vida sencilla, no es una vida fácil. Ahora bien, cuando tú le respondes a Él con esta pregunta, ¿en qué y a dónde? La respuesta de Cristo es: sígueme en todo lo que yo he sido, modelo, molde y ejemplo de vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube aquí, en esta cajita inferior derecha donde dice suscríbase. Y si quieres comenzar tu curso de formación, a prepararte, a capacitarte, a entrenarte en todos estos asuntos espirituales para llevar más y más este mensaje de Cristo al mundo entero, comienza acá, donde está la flecha roja y este cajoncito azul. Dale clic ahí. Cuando tú le das clic, comienzas este nivel esencial. Muchas bendiciones.